por eso tenemos un gobierno cómplice de la invasión migratoria, por eso tenemos un gobierno que cabalga sobre la traición en Cataluña, por eso tenemos un gobierno que continúa con el revanchismo histórico. Coño, en España no se podía decir nada, no se podía sentir nada y no se podía hacer nada porque había una dictadura progre que lo determinaba todo, desde las atalayas de los medios de comunicación, desde las tribunas, y al que se movía enseguida le mandaban a la esquinita a pensar. Al terremoto que supuso para el tablero político español la aparición de Podemos y Ciudadanos, se le sumó hace unos meses uno de color verde con nombre de diccionario, Vox. La formación política de Santiago Abascal nació en 2014. Surgió como consecuencia del descontento de algunos militantes del Partido Popular que pensaban que estaba virando hacia la moderación, llegando a unos límites intolerables para la derecha con la que ellos se sentían identificados. Con el auge de sus apariciones mediáticas, muchos han sido los calificativos que les han atribuido: extrema derecha, derecha radical o simplemente derecha. Pero, ¿cómo se debe definir a Vox? Partidos como Vox los clasificamos tradicionalmente como partidos de nueva extrema derecha o de derecha populista radical. Y la razón por la que empleamos esta etiqueta, normalmente de manera indistinta, es porque cumple tres requisitos que se dan en los partidos de esta naturaleza. Primero, son partidos de corte autoritario, tanto en su funcionamiento interno como cara al exterior. Segundo, son partidos que suelen defender programas nacionalistas y xenófobos. Y tercero, son partidos que suelen tener estrategias o retóricas populistas. Yo les llamo fachas directamente, no tengo problemas. Para mí Vox son unos fachas, son unos fascistas. O sea, es la herencia pura y dura de 40 años, de 37 años de dictadura. Postulados de Vox en cuanto a derechos de las mujeres, en cuanto a la inmigración, en cuanto a la gestión de los impuestos, en cuanto a muchísimas cuestiones que son fundamentales para organizar una sociedad, se ubican inequívocamente en la extrema derecha. Las propuestas de Vox no han estado exentas de polémica, y es que en su programa Las 100 medidas para la España viva hay un gran número de ellas que van en contra de derechos de minorías y de las autonomías. La primera de todas es la suspensión de la autonomía catalana, y a ella le sigue la recentralización de las competencias en educación, sanidad y justicia. Vox también pone su centro de atención en los inmigrantes ilegales, para los que plantea su deportación o la incapacitación de por vida para legalizar su situación. Yo creo que está pasando lo que está pasando en toda Europa, y es más, creo que España estamos mejor que otros países de Europa, ¿vale? Por suerte. Yo creo mucho en la institucionalización de los partidos. Creo que los mensajes tan beligerantes que pueden suponer un cierto apoyo social y que se traduzca en votos en las elecciones, creo que se transforman mucho cuando los partidos acceden al poder y cuando se institucionalizan. Desde hace unos años, la extrema derecha está ganando peso en muchos países europeos. En Francia, el Frente Nacional pasó la segunda vuelta de las presidenciales contra Macron. En Alemania, Alternativa son terceros, o en Finlandia se quedaron a un diputado de ganar las elecciones. Si vemos cuáles son los rasgos específicos que tiene Vox respecto a otras extremas derechas, podremos descubrir elementos que pueden estar detrás de su auge. Hay al menos tres elementos específicos de Vox. Primero, es un partido que es más liberal en lo económico, está a favor de bajadas y rebajas de impuestos. Segundo elemento muy interesante, Vox es un partido que claramente es reaccionario católico, es decir, plantea cuestiones que van contra derechos de minorías, como los gays, como por ejemplo las mujeres, etc. Y luego hay un tercer elemento que yo creo que es el nuclear para explicar el caso de Vox, que es que Vox es un partido centralista. Y lo es precisamente porque la crisis constitucional catalana de 2017 ha generado un enorme enfado entre amplísimas capas de la población que están hartas de transigir ante las demandas de los independentistas. El proceso de independencia que inició el gobierno catalán y todos los pasos que fueron dando provocaron la ira y el enfado de un gran número de ciudadanos que sacaron a relucir el orgullo patriótico español y su defensa de la unidad nacional. Existe una identidad muy fuerte, una identidad en este caso española, que se ve amenazada por identidades plurinacionales o identidades nacionales periféricas, como podría ser la catalana. Pero es más, los discursos de Vox hablan de cosas que realmente a la gente, a los españoles no les importa según el CIS, ¿no? Y hay un factor diferencial dentro de España con lo que ha sucedido en el resto de Europa, fundamentalmente es lo que ha pasado en Cataluña. Creo que toda la problemática y toda la situación actual en Cataluña ha servido para que prenda esa llama más nacionalista, españolista, y que igual pues gente que era un poco más moderada se haya radicalizado un poco
sobre todo a nivel de valores, simbología, etcétera, española. Los partidos políticos juegan con eso y los partidos políticos juegan con el separatismo, pero todos, es que no salvo a ninguno. Entonces sí, claro que tiene que ver Cataluña, claro que tiene que ver. Otra de las causas que apuntan al auge de Vox es el franquismo sociológico que ha instalado en España desde que terminó la dictadura hace 40 años y que hace que partidos como este tengan cabida. La transición española del 78 provoca que aquellos que vivían del régimen franquista pasen a tener un partido político, que fue la Alianza Popular, posteriormente el Partido Popular, no se rindió en cuentas con el pasado, ¿no? Con la represión franquista, etc. Entonces eso provoca que se banalice en cierta medida un discurso que en otros países como Alemania no se podría aceptar, ¿no? Existen 3 segmentos de votantes de Vox en función de la importancia que le den a cada factor: la ideología, la inmigración y el género. El segmento principal sería el ideológico, al que se podría denominar el de la derecha sin complejos, como les gusta autodefinirse. El segundo tiene como principal motivación el freno de la inmigración ilegal, por lo que podría etiquetarse como Stop Inmigración. Y finalmente estaría el segmento al que podríamos calificar como antifeministas que han descubierto en Vox el contrapeso a unas medidas que consideran injustas. No quitan la violencia de género, lo que eliminan es el poder de la mujer sobre el hombre, porque cuando hay discordias domésticas a veces la mujer está usando el denunciar al hombre falsamente simplemente porque sabe que puede hacerlo. Además es que creo que es lo que dicen ellos, ¿no? Que no son de extrema derecha, que son de extrema necesidad. Los partidos tradicionales, la verdad, que nos han decepcionado mucho. No nos podemos fiar de lo que dicen, de que cumplan con las cosas que prometen. Y no han hecho nada por detener el golpe de Estado, no han hecho apenas nada por prevenir la situación que vive España. Su proyecto de modelo de Estado sería uno de los puntos que más nos convence. El primer partido al que me afilio, el primer partido al que voy a sus mítines, el primer partido que me ha ilusionado y que ha sido el primero y el único partido al que cuando oyes a los líderes hablar, sabes que te están diciendo la verdad. 7 de cada 10 votantes de Vox pertenecen al grupo Derecha sin complejos, otros 2 al de Stop Inmigración y el otro al segmento antifeminista. Y creo que es un poco transversal. Creo que está, pues, por un lado, esas personas pues, más mayores, tradicionalmente e históricamente muy de derechas o muy cercanas al régimen franquista. Luego también estamos viendo cómo pues, cierto grupo de jóvenes se están sintiendo atraídos por esos mensajes pues, que suelen ser también pues, jóvenes de familias acomodadas y con unas rentas altas o medio altas, pero luego es verdad que Vox está de moda y hay muchas personas que se están dejando llevar por esa moda. Que principalmente el voto de Vox se nutre de antiguos votantes del Partido Popular y también de algunos de Ciudadanos, pero fundamentalmente, como recuerdo que Vox ha sido una decisión del Partido Popular, lo normal, lo habitual es que beba de este partido. Por muy contradictorio que suene, Vox parece que es el partido más moderno en cuanto al manejo de las redes sociales. Sus perfiles de Twitter y Facebook aumentan considerablemente los seguidores día tras día. En Instagram es la formación política con mayor número de seguidores. La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp también ha sido para Vox un elemento esencial para que su mensaje haya llegado a un gran número de personas sin unos costes elevados. ¿Han contribuido las redes sociales en su éxito? Yo diría que ellos han gestionado con mucha inteligencia sus redes sociales hasta las elecciones generales, creando una sensación de incertidumbre y de esperanza. Es decir, Vox es misterioso, no se sabe muy bien lo que va a hacer, ¿no? Yo creo que más que redes sociales ha sido WhatsApp. Al no usar el elemento tradicional de los medios de comunicación, han buscado otras vías. Es cierto que no todo el mundo en España tiene redes sociales, ni tiene Twitter ni tiene Facebook, pero sí que es verdad que la mayoría de gente tiene aplicaciones de mensajería, y en esas aplicaciones de mensajería han funcionado muy bien a través de ciertos bulos y ciertos mensajes muy contundentes de nos están robando, nos están mintiendo, reacciona. El 8 de octubre de 2018, Vox llenó el Palacio Vista Alegre de Madrid, momento en el que el barómetro del CIS le daba un único escaño en el Congreso de los Diputados. A partir de ahí, la presencia mediática fue cada vez mayor, sobre todo después de la entrada de esta formación al Parlamento andaluz con 12 inesperados escaños. Santiago Abascal ha hecho entrevistas contadas, sin embargo, miembros de Vox han estado muy presentes en tertulias, conexiones en directo y debates televisivos. Han lanzado propuestas de las que muchos medios han hecho eco y han alzado la polémica. ¿Le han dado los medios de comunicación demasiado espacio a este partido?
Tenemos un estudio del caso del Reino Unido que demuestra que cuando los medios de comunicación siguen a los partidos de extrema derecha, en aquel caso el UKIP, que promocionó la idea del Brexit y del referéndum de salida, se produce también un crecimiento en paralelo. Es decir, no es que primero el partido crezca en las encuestas y a partir de eso los medios de comunicación lo cubran, sino que cuando los medios lo comienzan a cubrir, empiezan a mejorar en las encuestas. Aquí hay un dilema, ¿vale? que creo que es el que nos tenemos que plantear todos y es muy difícil llevar una posición acertada. Por el hecho de que algo no salga en los medios de comunicación, ¿quiere decir que no existe? ¿Vale? No. Yo no creo que gracias a los medios de comunicación se haya producido el auge. Creo que es un debate mucho más profundo y además lo comparo con el de Podemos. Los medios generan una expectativa de que Vox es el nuevo partido que llama la atención de la gente. Cada vez que publican algo sobre Vox o que hablan de Vox sube la audiencia y eso pues evidentemente se alimenta a sí mismo. En Tres Ideas, los principales factores del éxito de Vox son: llenar un vacío que alguien tenía que llenar, tocar temas que sin ser sensibles ellos han hecho sensibles y conseguir la bajada de pantalones de los medios de comunicación. Descontento social, WhatsApp y discurso transversal dirigido a todos los públicos. Liderazgo claro y eficaz, comunicativamente hablando. Temas que no han sido cubiertos beneficiándose de una coyuntura específica, por lo tanto, más dureza en el asunto territorial que para ellos es nuclear, beneficiándose de la fragmentación de la derecha. Y tercer elemento, el llevar cuestiones en su programa de reacción contracultural que le consiguen situar como un partido fuera del sistema y por lo tanto gracias a eso capitalizar también una parte del voto protesta. Uno sería el malestar político, social y económico de la sociedad española debido en gran parte por la crisis económica. En segundo lugar, la crisis interna del Partido Popular, porque hay que recordar que Vox es una escisión del Partido Popular. Santiago Abascal, su líder, estuvo en el Partido Popular hasta hace bien poco. Y en último lugar, esa pista de aterrizaje que se ha regalado desde principalmente los dos partidos de derechas, con un lenguaje muy belicista, muy polémico. Queda claro que la estrategia comunicativa de Vox ha funcionado y su entrada a los órganos parlamentarios ya se está produciendo. Queda por ver si esta corriente de extrema derecha se consolida o por el contrario se convierte en algo pasajero. Si por lo que sea en Cataluña pues parece que todo llega a una solución, creo que parte de ese electorado actual creo que se desmovilizaría. Bueno, Vox ahora mismo está por ver hacia dónde va a andar y en el futuro dependerá mucho de sus políticas, ¿no? Ahora mismo sus ejes principales se basaban en identidad y en identidad con subejes como sería la inmigración, ¿no? Que somos nosotros españoles contra los que no son de aquí, ¿no? O incluso contra el feminismo. Era una política muy contra cosas. Ahora en las instituciones deberán empezar a mostrar otra cara. Políticas, pactos, qué apoyo y qué no apoyo, dónde y por qué. Entonces a partir de ahí se verá una cara diferente que es muy probable que a mucha gente que les votó no les guste. El motivo por el que yo creo que se van a desinflar no es tanto los 24 diputados, que es menos de lo que esperaban, que eso generó por cierto desaliento en su electorado, sino sobre todo la constatación de que dividiendo el voto de la derecha en tres, al final gobierna el PSOE. Entonces eso habrá gente en la derecha que muy probablemente volverá al redil, sobre todo del Partido Popular.